11:20 de la mañana, estamos en vivo, en modo universitario, estamos en Radio Conurbana, la emisora de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y en la apertura del programa habíamos hecho referencia, ¿no?, al tema de las nuevas tecnologías, cómo nos impactan en nuestra vida. Hicimos hincapié en la inteligencia artificial y cómo vemos que nuestros estudiantes están utilizándola, ¿sí? El chat GPT, lo sabemos que lo utilizan. Nuestros hijos, por ejemplo, en el caso del mío que va a la escuela secundaria, también veo que está utilizando esa herramienta. Sí. Para conocer un poco más del tema, para saber cómo empezamos a, sí o no, incorporar esta tecnología, tenemos un invitado. Sí, estamos en comunicación con Pedro Figueroa, él es licenciado en Comunicación Social, especialista en Educación y Tecnologías, docente investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Noelí Cristi y Pablo Romano. ¿Qué tal, Noelí? Pablo, un gusto estar en contacto. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. No, gracias a vos. Bueno, todo esto que yo presenté, además, Pedro brinda charlas, actividades, talleres, todo para, de alguna manera, la tecnología y la pedagogía juntas. Vamos a empezar por el principio. Dale. ¿A qué consideramos inteligencia artificial? Porque por ahí hay algún desconocimiento al respecto también. Bien. Bueno, me parece que esa es la base de la cuestión, ¿no? Empezar a poner sobre la mesa cuestiones en común y desde ahí empezar a conocer. La inteligencia artificial tiene que ver con un desarrollo, lo vamos a explicar como lo más sencillo posible, pero es una rama de la informática que lo que busca, su aspiración máxima, es lograr interactuar y actuar como si fuera un ser humano, ¿sí? Esa es su aspiración máxima y busca la capacidad de interpretar, de razonar, de relacionar, de esto muy entre comillas, de generar emociones, de manifestarlas. Es decir, es la rama de la informática que a través de la combinación de datos y algoritmos busca generar un comportamiento lo más similar a un ser humano. De hecho, el estadio más avanzado estaría en la autoconciencia, es decir, la capacidad de las máquinas de interactuar por ellas mismas sin la orden de un humano para desde allí poder crear contenidos, desarrollar instancias, interactuar y demás. Conocer la inteligencia artificial hoy por hoy no solo tiene que ver con una cuestión técnica o de científicos o de especialistas de la informática, sino que, por lo que decían, de la introducción de este chat GPT y de la posibilidad de interactuar todos con esta tecnología, tiene que ver con conocerla cada uno de los ámbitos, con saber cuál es la posible aplicación, cuáles son los riesgos y fundamentalmente cuál es la proyección que podemos tener, especialmente en los ámbitos universitarios o de formaciones profesionales. Bueno, desde ahí me parece interesante empezar a conocer y a plantear este tema y a romper mitos, prejuicios y hasta miedos que por ahí puede haber también. Sí, decía Pablo al comienzo esto que los alumnos lo utilizan, ya sea secundario, universitario, quizás primario, no tengo, pero quizás los chicos cada vez más chicos investigando se van metiendo en lugares. Pero desde el lado de los docentes, ¿cómo podemos ir, cómo pueden ir incorporando esta herramienta a un proceso pedagógico? ¿Cómo se la piensa? Esta herramienta, más que una herramienta o un recurso, en realidad tiene que ver con una lógica nueva, una dinámica nueva, una forma nueva que involucra, y acá está lo complejo, involucra lo económico, lo corporativo, lo social y hasta lo ideológico inclusive, y desde ahí se entiende la aparición de ChatGPT como primera herramienta de acceso público y masivo, pero hoy por hoy tenemos cientos o miles de herramientas basadas en inteligencia artificial que podemos aprovechar. Puntualmente estas herramientas y en el ámbito pedagógico o vinculado a la educación universitaria, considero de nuevo que el primer paso es conocer, el segundo, inevitable, es experimentar, es saber de qué se trata, es ver las potencialidades, y después como cuestión general me parece que es revisar la metodología, la pedagogía, la forma de dar clases, la forma de pedir los trabajos y fundamentalmente interpela fuertemente a la evaluación universitaria, entendida como el tradicional examen que se toma porque
no solo tiene que ver con una cuestión metodológica, sino también con que la creación de contenidos, ¿sí? Y más hoy desde lo virtual o la educación a distancia inclusive, la creación de contenidos está al alcance de la mano. Entonces el desafío está en cómo, como docentes, incorporar esta tecnología, sabiendo que, como decían ustedes, ya está incorporada en la dinámica diaria de los alumnos y también de nosotros los docentes para algún tipo de trabajo o de consulta, y desde ahí proponer nuevas instancias que fortalezcan el aprendizaje. Digo, ya hay cuestiones que inclusive pre-pandemia o pandemia mediante ya estaban ahí en discusión o con análisis crítico, pero hoy pedir quizás un ensayo o pedir una actividad de resolución casi memorística para realizar a distancia, si bien se puede pedir, hoy tenemos las herramientas que van a estar reemplazando quizás esas acciones. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para saber que van a utilizar esta herramienta para redactar un ensayo mis alumnos y desde ahí, desde esa explicitación del uso de la inteligencia artificial para usar el ensayo, proponer una nueva instancia y discutir, dialogar con ese resultado? Bueno, ahí entra en el juego inevitablemente cambios metodológicos, pedagógicos y didácticos en la enseñanza universitaria. Es muy bueno lo que nos comentás, Pedro, porque nosotros decíamos cuando planteamos el tema en el inicio del programa que el avance de las nuevas tecnologías, en este caso la incorporación de la inteligencia artificial o de este chat GPT, es inevitable. O sea, sabemos que hay instituciones que tratan de prohibir el uso, de impedirlo, pero eso es algo que no, es como tapar el sol con las manos, no se puede, o sea, es inevitable, ¿no? En su momento fue Internet, todo va evolucionando, impacta en nuestras vidas, no solamente en el ámbito académico, como profesores o como estudiantes, sino en la vida en general, en nuestras rutinas diarias, y lo que hay que hacer es justamente lo que estás planteando, poder incorporarlo de alguna manera, conocerlo, como decís, para luego incorporarlo de la mejor manera, que no se pierda la capacidad de razonamiento, de analizar, de relacionar. Sabemos que el texto lo van a poder construir a partir de esta aplicación, ¿no? de esta inteligencia artificial, pero bueno, tal vez el desafío sea encontrar la manera de hacerlos pensar, de hacerlos trabajar, como decías recién vos, de dialogar con ese texto construido. Y en ese punto agregaría, totalmente de acuerdo, sí, agregaría la función social y educativa que tiene la universidad, que es la de formar futuros profesionales en cada una de las ramas y de las disciplinas que actúen acorde a los tiempos. Claro. Entonces, hasta es una cuestión ética, si se quiere, tener el termómetro de los tiempos, de lo que va ocurriendo en cada una de las disciplinas, de las áreas y de las carreras inclusive, y desde ahí involucrar la cuestión tecnológica. Hoy forma parte de nuestra vida inevitablemente, ya no vamos a hacer una fila a un banco, sino que pagamos online, ya no hacemos pagos físicos, sino que lo hacemos con transferencias, los trámites los hacemos con tecnología. Nuestra vida diaria está traspasada por una o dos pantallas permanentemente en nuestra rutina, y en ese contexto, el desafío de la universidad es cómo hacer un aporte crítico y reflexivo y ético del uso de la inteligencia artificial para que eso que ocurre día a día tenga un correlato concreto en las futuras profesiones de nuestros egresados y egresadas. Y desde ahí plantear este uso. Un primer paso universitario puede ser pensar un código de ética institucional, un decálogo, una forma de decir, bueno, lo vamos a usar de esta manera, vamos a tener estos recaudos, vamos a potenciar estas acciones. Y la otra cuestión que es interesante saber desde la experimentación es que si bien tiene una capacidad de procesamiento impresionante y de procesamiento de muchos datos, no es mágica, no es automática, no es inmediata, porque puede dar resultados correctos, sigo con el ejemplo del ensayo, pero eso no significa que sea un resultado adecuado o pertinente a lo que yo, estudiante, o yo, docente, necesito. Sí. Y en mi experiencia, lleva más tiempo el controlar la información, el interactuar. En mi caso, interactúo con 3 o 4 chatbots distintos, busco el resultado de cada uno, armo un nuevo texto, lo pongo en diálogo, hago mi aporte,
pongo una cita, saco, es decir, es una interacción permanentemente, es casi un colega con el que podemos compartir distintas instancias. Entonces, la rapidez está sin duda, pero en la capacidad compleja de procesamiento. El copiar y pegar me parece que se trasciende desde esta mirada y el desafío está en cómo involucrarlo para lograr un producto mayor al que podría desarrollar y en el menor tiempo posible. Yo mencionaba que me parece que a veces digo, yo a veces uso el chat GPT para pavadas de la vida diaria y le pregunto cosas y cuando me da una respuesta como que digo, no es por ahí, no es lo que necesito, no me está solucionando el problema. Entonces pienso que quizás desde lo académico también hay que saber cómo preguntarle, cómo esto de pedirle cosas, ¿no? Vos decías, bueno, un ensayo, supongamos un ensayo que es algo muy, muy extenso, pero que se resuelve una consigna sobre determinada materia. Hay que indicarle, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere? Hay que saber pedirle. Y también es un desafío educar sobre eso. Pues, es la base. Pegar la consigna y que me devuelva algo, puede que lo que me devuelva no es lo que necesito. Exactamente, tal cual. Y bueno, es la base, la pregunta, o técnicamente en las herramientas está el término prompt, que sería la orden que le damos a la máquina para que nos devuelva un resultado. Y hay toda una ingeniería inclusive de los prompts, de estas órdenes, para desarrollar específicamente una consulta que me devuelva el resultado. Por eso insisto con que no es mágico, no le voy a decir... resolver esta actividad así ni más y lo va a hacer de acuerdo a lo que yo necesito, sino que el diálogo y la interacción es necesario en ese punto. Y de hecho, si nos vamos fuera de la cuestión tecnológica, nos vamos a un ámbito pedagógico y Freire ya hablaba de la pedagogía de la pregunta en la década del 60 y del 70. Es decir, la capacidad de poder preguntarnos, y en este caso interactuar desde la pregunta con inteligencia artificial, para lograr el mejor resultado posible. No buscar la respuesta, sino buscar las posibilidades de preguntas que me van a fortalecer esa respuesta y desde ahí empezar a interactuar. Desafía la inteligencia artificial en la capacidad de hacer la consulta, el prompt o la pregunta, de la manera más específica y más contextualizada posible. A veces con una palabra uno empieza a generar otros resultados. Doy un ejemplo muy sencillo. Si yo le pongo redactar un artículo sobre la geografía de Córdoba, quizás, y no le dije de qué país, quizás me toma Córdoba de España. Bueno, desde ahí empezará a generar y ser lo más explícito posible en la consulta. Ahí hay un camino muy interesante para desarrollar, y de hecho algunas universidades e instituciones fuera de Argentina ya tienen la carrera de desarrollos de prompt, es decir, un especialista en generar las consultas a la inteligencia artificial. Mira. Estamos hablando con Pedro Figueroa, es licenciado en Comunicación Social, especialista en Educación y TIC, docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, y hay algo, Pedro, que comentaba Noelí en el principio del programa también, cuando planteamos los temas, que también me parece que tiene que formar parte de esta charla que estamos teniendo. Digo, la universidad está formando profesionales, gente que después se va a desempeñar en distintos ámbitos, que va a tener sus trabajos, va a ejercer una profesión. Y ese ejercicio va a estar también atravesado por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. De alguna manera, establecer reglas, como decías recién, un código, si querés, de ética, de uso de estas nuevas tecnologías, también le va a servir para usarlo luego en el ámbito profesional. O sea, la experiencia que tenga en el uso dentro de la academia va a traducirse o a trasladarse, mejor dicho, en el campo profesional en el mañana, algo que va a ser inevitable. Inevitable, indefectiblemente va a ocurrir así. Va a pasar de esa manera porque pasa, bueno, con todos los ámbitos, es como hoy querer dejar de lado internet o el teléfono celular de nuestras prácticas cotidianas. También en este punto es importante no hacer el foco o el eje en la herramienta, en el recurso, en lo instrumental, sino qué me permite esa herramienta, qué hay detrás de ese instrumento y cómo puedo transformar lo que yo tengo que hacer en mi ámbito primero estudiantil y después profesional
con este tipo de recursos. Y esa discusión tiene que darse inevitablemente a nivel institucional, a nivel de universidades, pero también a nivel de áreas, de disciplinas y de carreras. Los desarrollos y las intervenciones de la inteligencia artificial en cada uno de los ámbitos tienen desarrollos distintos. En la salud está muy avanzado y hay un debate muy interesante que viene inclusive desde hace tiempo, pero después empezar a pensar en las ciencias sociales, que es el ámbito que tienen ustedes ahí de cercanía, y en mi caso también, en todo tipo de las ingenierías, bueno, ni hablar, es decir, en cada uno de los ámbitos, en el arte, cómo interpela al arte o a la creatividad, entre comillas, de esta inteligencia artificial y cuáles van a ser los nuevos desarrollos. Y no pensar que va a reemplazar. En mi experiencia, la palabra reemplazo asusta mucho y ya pone en un lugar como de negativo y de resquemores. Me parece que más que reemplazar tenemos que pensar en cómo transformar nuestras profesiones, nuestros ámbitos, nuestra tarea. Lo que sí sabemos es que muchas de las actividades, lo que tiene que ver con lo automatizado, con lo repetitivo y con lo memorístico, vamos a tener una herramienta, ya tenemos una herramienta que lo realiza de manera eficiente y mucho más rápida. Bueno, eso ya lo tenemos. Empecemos de ahí a proyectar lo que viene y, como decías, en cada una de las ramas, porque los profesionales de mañana van a utilizar esta lógica y estas herramientas. Sí, recién me hiciste recordar, no me acuerdo quién exactamente dijo acerca de los guionistas que están en huelga en Estados Unidos, ¿no? Los que hacen guiones de series de televisión, porque se está utilizando inteligencia artificial para desarrollar guiones, algo así leí. Y alguien dijo, bueno, quizás hace años que los guionistas vienen trabajando de forma repetitiva, como diciendo, claro, repitiendo las recetas, que es lo mismo que podría hacer una inteligencia artificial, como diciendo, bueno, hay algo de la creatividad humana que todavía no se resuelve con estas inteligencias. Ahí hay un ejemplo muy interesante, porque me pongo en el rol de los guionistas con todo el respeto del mundo, y no es mi área, si bien provengo de la comunicación, que puede estar vinculada en algún punto, pero yo puedo tener una idea de un guión, y la puedo armar inclusive, puedo armar mi guión, pero si ese guión seguramente yo por partes o de manera completa lo voy haciendo interactuar con otros ámbitos que serían casi como colegas, como un simposio de colegas poniendo a consideración ese guión, y voy armando, y le voy pidiendo cosas que quizás a mí no se me ocurrirían de esa manera, y voy reelaborándolo y demás, me lleva tiempo, pero el producto es mucho más potente y mucho más interesante, y desde ahí, quizás en un guionista, tomando este ejemplo, el futuro guionista va a tener que tener la habilidad de interactuar con las nuevas tecnologías, no solo para presentar su guión, sino también para potenciarlo y para crear algo totalmente novedoso. Es apropiarse, es la apropiación de la tecnología, apropiársela, es eso, tal cual. Claro, tal cual. Bueno, en mi experiencia, en esto de interactuar con la inteligencia artificial, he tenido la experiencia de armar un libro con la inteligencia artificial, y un libro en pocas horas, digamos, ¿no? Porque permite esto de generar contenido que es totalmente perfectible y totalmente modificable sin duda, pero genera un conocimiento que de otra manera sería bastante complejo. En mi caso, le planteé 160 preguntas sobre la educación del futuro y me dio las 160 respuestas a esas preguntas. Wow. Yo lo podría hacer, sí, lo podría hacer con colegas, lo podría hacer de otra manera, y seguramente esa publicación puede ser totalmente modificable y ampliarse sin ningún tipo de problema. Pero hoy tenemos la posibilidad, y acá hablo a los estudiantes, de generar el propio contenido para hacer la diferencia y para que esa generación de contenido hable de lo que queremos ser como futuros profesionales. Tenemos herramientas de creación de video automático, tenemos creación de audio, de avatar, de presentaciones, de traducciones, de interacciones. Podemos crear nuestro propio chatbot para interactuar desde un área, por ejemplo, desde las ciencias químicas, y el chatbot responde desde esa especialidad. Bueno, tenemos muchas herramientas para interactuar, pero vuelvo al inicio, conocer y experimentar es la base. Así es.
Pedro, te agradecemos mucho esta charla, la verdad que es interesante el tema, muy interesante, tiene que ver con lo que estamos viviendo y con lo que se viene, así que siempre es importante empezar a pensar y a reflexionar sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias por pasar por Modo Universitario. Muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones por el espacio y a disposición para cuando necesiten. Un fuerte abrazo. Pedro Figueroa, licenciado en Comunicación Social, especialista en Educación y TIC, docente, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, con esta explicación, con esta linda charla acerca de los usos, cómo nos podemos apropiar de esta inteligencia artificial, ¿no? Mirá si hacen una radio con chatbots. Sí, puede ser, tranquilamente. Quedamos sin agua. No, le hacemos preguntas, le hacemos una entrevista. Traigamos a un chatbot. Dale.